Bueno, buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestro ponente, Ioannis Virbilis, de la Comisión de la Representación de la Comisión Europea en España. Eh, Os comento un poco que este acto, esta conferencia, está inscrita dentro del foro Empleo UCM Somos Aguas, empezó ayer. Hoy es el día grande y también mañana hay cosas. Yo creo que habéis estado informados, está en la página web. En las facultades de Económicas y de Psicología tenéis stands con muchas empresas, ¿vale? Que van de instituciones y empresas. Por parte de política, si os interesa, también está Llorenti Cuenca, está Natrevia, está el Colegio de Politólogos, pero también está el Banco de España, hay consultoras, Deloitte, etcétera. Si queréis pasaros por ahí, hay stands, podéis recabar información y en el objetivo que tiene también la universidad y la Universidad Complutense y el campus de Somos Aguas y la Facultad de Ciencias Políticas, lógicamente, para daros también opciones, aparte de la formación académica, daros también opciones pues, para que veáis y empecéis a pensar un poco cuál puede ser vuestro futuro y en esta línea también irá su presentación. También que sepáis que hay talleres para hacer un currículum mejor, para practicar entrevistas de trabajo, muchas cosas como buscar trabajo, hay muchas actividades y os invito a que por la tarde, si queréis, que también está abierto, o después de esta conferencia, ir ahí. También os recuerdo, para los que estáis aquí, que a las 4:30 hay otra. Ahora tenemos la visión europea y tendremos a las 4:30, organizado junto con el Colegio de Politólogos y Sociólogos, la visión española de oposiciones y oportunidades, pues las mejores oposiciones para los graduados en ciencias sociales, ¿vale? Este es el objetivo que tenía también esta conferencia y agradezco mucho a Ioannis que haya venido porque veo algún alumno mío del sistema político de la Unión Europea. La Unión Europea no es algo que externo a nosotros, está aquí, es un nivel más de gobierno, pero también de oportunidades y creo que conocer qué oportunidades de empleo, que es de funcionario, pero también otras cosas, os ofrece, creo que es muy interesante también para tener una carrera, unas salidas profesionales, donde creo además que la formación que aquí recibís es buenísima precisamente para ir a la Unión Europea. Así que sin poco más, bueno, y ya te presento, Gianni Virbilis, que es agregado de comunicación, ¿vale? De la representación de la Comisión Europea en España, además es griego, hizo Erasmus, hizo el máster en el Colegio de Europa y por lo tanto también, digamos, hablará, supongo, de las oportunidades que hay, pero en parte es una cosa informativa, pero también creo que es algo, una parte un poco vital, ¿no? Porque ha sido también parte de su propia trayectoria profesional. Muchas gracias a todos y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Joanis. Pues muchas gracias, Fabio, por la introducción. Has adelantado un par de información de mi presentación, pero es muy bien. Me llamo Yanis Virbilis, soy oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en España y hoy vamos a hablar sobre las diferentes pautas, las diferentes posibilidades de empleo dentro de las instituciones europeas. Os voy a contar también sobre el programa de prácticas de la Comisión Europea. Es el programa más amplio de prácticas en el mundo en el sector público y voy a contaros también un par de información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es un programa que tiene solamente un par de años de vida, pero tiene ya mucho éxito y permite a jóvenes de 18 a 30 años a ir a otros países de la Unión Europea y participar en proyectos de voluntariado. Entonces, bueno, antes de empezar voy a hablar muy rápido un poquito de mí mismo. No voy a hablar sobre mi trayecto personal, no es porque ha sido muy interesante, pero voy a hablar de mí mismo porque mi trayectoria profesional y académica se ha basado sobre un concepto que es muy importante en toda la construcción europea, es el concepto de movilidad. La Unión Europea se ha construido no solamente con la libre circulación de personas de bienes o de servicios, sino también de personas. Y yo he aprovechado muchas de estas posibilidades de movilidad que ofrece la Unión Europea. De hecho, soy griego, he nacido en Grecia hace muchos años y a los 21 años, he tomado la mejor, creo, decisión de mi vida. He participado en el programa Erasmus. No sé si, supongo que todos aquí han participado en el programa o no.
Podéis levantar la mano lo que habéis participado. Bueno, bastantes. Los que no lo habéis hecho, os lo recomiendo. Ha sido para mí el mejor semestre de mi vida y ha abierto muchas puertas. Bueno, entonces a los 21 años he estudiado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Lieja. Estaba por 6 meses en esta universidad y al volver a mi país, a Grecia, he terminado mis estudios y me he decidido que el derecho europeo es algo que me interesaba mucho. Así que he vuelto a Bélgica, en la ciudad de Brujas, en el Colegio de Europa. Es una institución que ofrece solamente másteres en asuntos europeos. Y tras esta experiencia he podido quedarme en Bruselas trabajando primero en un despacho de abogados estadounidense y después tuve la suerte y he aprobado la oposición para las instituciones europeas. Así que estoy trabajando en la Comisión desde 2008. Bueno, mi movilidad ha continuado. Después de 17 años en Bruselas me di cuenta de que estaba un poquito harto de la lluvia y del gris de Bruselas. Y bueno, he tenido la oportunidad de moverme y de venir en bueno, uno de mis países preferidos en el mundo, que es España, y una ciudad que es muy abierta, con gente muy interesante, muy acogedora. Entonces estoy en Madrid desde el septiembre del año pasado. Bueno, vamos a ver un poquito de qué hablamos, qué es la función pública europea, qué comprende. Bueno, hay muchas instituciones europeas. Aprobar una oposición para las instituciones europeas abre la puerta para todas estas instituciones. Seguro que conocéis la Comisión Europea, es la comisión más importante, en mi opinión. Bueno, es muy importante también con respecto a su tamaño. La mayor parte de los empleados en las instituciones europeas están en la comisión, es como un pequeño gobierno. Entonces, bueno, las oposiciones abren la puerta principalmente en esta institución. Tenemos los colegisladores de la Unión Europea, son el Consejo y el Parlamento. Supongo que todos habéis votado en las elecciones europeas de mayo pasado. Hay también el Servicio de Acción Exterior. Si hiciéramos una analogía con un Estado miembro, con un país, sería el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenemos delegaciones en casi todos los países del mundo. Para los que estudian Derecho, una institución muy importante es el Tribunal de Justicia. Y también tenemos más pequeñas agencias o comités, el Comité Económico y Social o el Comité de Regiones. Son comités que representan las regiones o los socios económicos y sociales a la hora de adoptar una legislación. Hay, por supuesto, muchas agencias que están repartidas en todos los Estados miembros. En España hay 4. Hay una agencia en Vigo, una en Sevilla, una en Bilbao y una en Alicante también. La de Alicante es una de las más grandes, de las más importantes. Así que, bueno, ¿dónde están estos funcionarios europeos? ¿Dónde trabajan? La gran mayoría están, por supuesto, en Bruselas. Es la sede de la Comisión Europea y del Consejo, y el Parlamento Europeo también tiene muchos servicios en Bruselas. Un 75% de los empleados están allí. En Luxemburgo trabaja un 11,7%, es la sede del Tribunal de Justicia y de otras unidades de la Comisión Europea. Tenemos también muchos empleados en muchos países de la Unión Europea fuera de Bruselas y Luxemburgo. Yo soy un ejemplo, trabajo en la representación de la Comisión aquí en Madrid. Y finalmente, en las delegaciones fuera de la Unión Europea trabaja también un 12%. Tenemos delegaciones en todos los países del mundo, en los Estados Unidos, China, en la mayor parte de los países. Bueno, ¿a quién se abre la función pública europea? ¿Quién puede opositar? Por supuesto, una condición es ser ciudadano de la Unión Europea. No es posible no tener una ciudadanía europea para poder opositar. Es muy importante conocer 2 idiomas de la Unión Europea a un nivel muy bueno,
uno de estos dos idiomas tiene que ser uno de los 5 principales, es decir, inglés, francés, italiano, alemán y español. Así que para vosotros tenéis que conocer a un nivel muy bueno un idioma adicional de todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Por supuesto, hay que disfrutar, trabajar en equipos multiculturales. En la mayoría de los casos, nunca estás con gente de tu propia nacionalidad. Y finalmente, es muy importante tener en mente que las oposiciones para la Unión Europea están abiertas no solamente para graduados, los que tienen un diploma universitario, sino también a gente que tiene solamente un diploma de educación secundaria. Por ejemplo, hay muchos asistentes, secretarios que pueden participar en las oposiciones para la Unión Europea. Bueno, ¿qué ofrece la función pública europea? Voy a hacer un poquito la publicidad de nuestro trabajo. Bueno, como sabéis, la gran mayoría de las normas que tenemos en nuestra vida cotidiana son normas europeas, desde el cambio climático, la protección del medio ambiente, las reglas económicas, las reglas de competencia, la seguridad alimentaria, todas son normas europeas. Así que tenéis la posibilidad, si trabajáis para la Unión Europea, de trabajar sobre un asunto que os interesa a vosotros. Si, por ejemplo, os interesan mucho los asuntos migratorios, hay una dirección general en la Comisión que se ocupa solamente de este asunto. Hemos visto que el ambiente de trabajo es muy internacional, vais a tener compañeros de toda Europa, ofrece, por supuesto, posibilidades de movilidad. Yo soy también un ejemplo de esta movilidad. Estaba por muchos años en Bruselas y cambié no solamente de servicio, de unidad, pero cambié también de ciudad. Hay muchos puestos que tienen que ver con relaciones con otros países, entonces hay la posibilidad de viajar. Ahí la Comisión y las otras instituciones europeas también ofrecen un equilibrio muy bueno entre la vida laboral y la vida personal. También formación constante, formación lingüística o formación para mejorar las competencias de un empleado, competencias, por ejemplo, de comunicación y muchas más. Y bueno, es muy importante mencionarlo, el salario es muy importante. Vamos a ver los niveles de salarios de los funcionarios europeos. Van a parecer bastante altos, pero hay que tener en mente que las instituciones europeas tienen que atraer gente y talento de todos los países de la Unión Europea. Así que los niveles de los salarios son tan altos para poder también atraer no solamente gente del sur de Europa o del este, donde los salarios son bastante más bajos que en el norte de Europa, sino también de gente que está en países como Suecia, Finlandia o Dinamarca, donde los sueldos son bastante altos. Bueno, para mí, sin embargo, lo más importante en trabajar en las instituciones europeas es estás trabajando para un proyecto que para mí es muy inspirador. El proyecto europeo, un proyecto que ha traído paz en nuestro continente por más de 60 años. Si trabajas en una empresa, estás trabajando para los beneficios de tu empresa o para tus clientes. Trabajar en la Unión Europea significa trabajar para el beneficio general de 500 millones de europeos. Y para mí es lo más importante. Bueno, los tipos de contratos son básicamente 3. Hay los funcionarios. Funcionarios son los que han conseguido, que han aprobado una oposición. Tiene seguridad laboral, decimos, por vida, porque no pueden despedirse, excepto en casos muy extremos de incompetencia profesional, pero eso casi nunca ocurre. Tenemos también muchos agentes contractuales. Esos no han aprobado una oposición, sin embargo pueden quedarse en su puesto solamente por 6 años. En la mayoría de los casos no es posible quedarse por más de eso. Vamos a hablar también sobre los becarios, el sistema y el programa de práctica que tiene la Unión Europea en un momento. Bueno, aquí están los salarios. Para los que han aprobado una oposición que necesita un diploma universitario, el grado de entrada es el AD5
y entonces eso es el salario 4.700. Se trata del salario bruto. A eso se pueden añadir unos complementos para alguien que tiene una familia, por ejemplo, pero también se deducen impuestos o cargos de seguridad social. Así que el salario neto es un poquito más bajo, pero no muy lejos de esos niveles que vemos en esta diapositiva. Un par de información sobre bueno, las estadísticas. El 55% de los empleados son mujeres y si vemos los españoles representan un 7,3% de los empleados. Es más o menos el mismo porcentaje de España con respecto a la población general de la Unión Europea. Así que podemos decir que los españoles ni son sobrerepresentados ni infrarrepresentados en las instituciones europeas. Hay muchos españoles, pero no son más que el porcentaje de los españoles con respecto a la Unión Europea. Bueno, ¿cómo es posible opositar? Hay que entrar en la página web de EPSO. EPSO es por sus siglas en inglés, es el European Personnel Selection Office, la oficina de selección de personal a nivel europeo. Y la primera etapa es bueno, crear un perfil. Y es un perfil que va a ser vuestro perfil para todas las oposiciones a las que queréis participar. El procedimiento de selección tiene 3 etapas. Para mí la más importante es la primera etapa, la etapa de preselección, pero es la etapa donde se elimina la mayor parte de los candidatos. Hay bueno, muchos candidatos de toda Europa que participan en las oposiciones y en esta etapa la eliminación es muy grande, el porcentaje de personas que se eliminan. En la segunda etapa entra más o menos entran 10 veces más personas que los puestos de la oposición. Por ejemplo, si para una oposición hay 100, la lista tendrá 100 personas que han aprobado. En la segunda fase van a entrar 1000 y en la tercera van a entrar 300. Muy importante que, bueno, si hay un mensaje que quería daros con respecto a las oposiciones de la Unión Europea, es que a la diferencia de lo que pasa en muchos países miembros, incluso en España, las oposiciones no se basan en medir el conocimiento del candidato sobre muchos asuntos. Nosotros solamente medimos las competencias de los candidatos y no el conocimiento seco de datos sobre Europa o sobre otros asuntos. Eso es muy importante porque la mayoría de la gente que aprueba las oposiciones no tienen que dejar su vida, dejar su carrera profesional para poder prepararse. La gran mayoría de los candidatos continúa trabajando o estudiando y bueno, se preparan por supuesto, pero su tiempo libre. Eso es muy importante. Las oposiciones tienen lugar en 2 idiomas, idioma 1 y idioma 2. Es a vosotros de elegir cuál será el primer y el segundo idioma. ¿Y cuándo? Hay oposiciones durante todo el año. Hay una oposición generalista cada año y generalista quiere decir que se necesita solamente un diploma de universidad. Puede ser de geografía, de medicina, de arquitectura, de política, cualquier. Todos los que tienen un diploma universitario pueden participar. Por supuesto, hay muchas oposiciones un poquito más especializadas para abogados o economistas o traductores y muchas más. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a jugar un juego, vamos a ver un poquito cómo son estas etapas de la oposición, hablando primero de la preselección, que como he dicho es para mí la más importante. En esta fase lo que medimos es el razonamiento del candidato en 3 áreas. El primer es el razonamiento verbal, el segundo es el razonamiento abstracto y el tercer es el razonamiento numérico. Os voy a dejar un minuto y podéis leer este pequeño párrafo y después voy a preguntaros cuál es, según vuestra opinión, la respuesta a preguntas. Se trata, por supuesto, de cuestiones de selección múltiple. Así que os dejo un minuto para leerlo. ¿Lo leéis bien? ¿Sí?
podéis venir más hacia aquí y leer bien. Os lo leo. El Schipperke es una... A ver, el Schipperke es una raza de perro originaria de Flandes que se usaba tradicionalmente como guardián de las barcazas. El Schipperke, pequeño capitán, es descendiente del Leubanar, el cual también dio origen al pastor belga. Son perros pequeños, robustos, rabones, de pelaje negro denso y cabeza zorruna. El Schipperke mide aproximadamente 32 centímetros de alto y pesa hasta 8 kilos. Tiene una expresión alegre e inquisitiva y es generalmente resistente y enérgico, hábil cazador de ratas y otros roedores y buen guardián. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El Schipperke es de la familia del zorro. El Schipperke es un excelente nadador. El pastor belga es un perro bastante pequeño. Y la última, un perro negro con rabo no puede ser un Schipperke. Bueno, os dejo 15 segundos para que lo pensáis un poquito. ¿Ok? ¿Todos bien? ¿Todos lo tenéis? ¿Todos? ¿Sí? ¿Quién piensa que es el A? Levantar la mano. Nadie. El B, un tercio casi. El C, casi la mitad y un poquito más. Y el D, nadie. Pues la respuesta correcta es el C. Es la única respuesta que tiene esta información dentro del texto. Dice el texto que habla algo sobre los botes. Sí, pero quiero explicar por qué el B no es correcto. Es un guardián de las barcazas. Sí, pero la información sobre la natación no está en el texto. Vamos a ver el segundo tipo de preguntas, que es el razonamiento numérico. Bueno, supongo que todos tenéis un calculador en vuestro ordenador o teléfono, lo podéis utilizar, así que os dejo un poquito más. Os voy a dejar 1 minuto y medio. Si os acercáis, Y si podéis detrás, os podéis mover. pensar de los que sabes solo. 10 segundos más. Bueno, ¿quién piensa que es el A? No hay nadie. El B.
dos, tres personas. El C, dos, el D, una buena mitad, y el E, nadie. Bueno, enhorabuena, la respuesta correcta es la D. Bueno, es claro si vemos la tabla que no puede ser el A, B o el C porque tienen una población bastante parecida a la de los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos tienen una superficie muchísimo más alta. Así que sería entre Japón y los Estados Unidos. Bueno, vamos a ir al tercer tipo de razonamiento, que es el razonamiento abstracto. Creo que es podemos verlo bastante rápido. Bueno, hay dibujos y el candidato tiene que elegir el dibujo que según la lógica tiene que seguir. ¿Cuál sería, en este caso, el sexto dibujito con la flecha? Así que os dejo unos 40 segundos para verlo. Bueno, entonces el A, ¿hay alguien que piensa que es el A? No hay nadie. El B, una compañera. El B, una también compañera. El C, el D, la gran mayoría y, por cierto, sí, es el D. Vemos cómo la flecha gira como el reloj y cambia de posición, así que la próxima posición de esta flecha sería la que está en el dibujito número D. Bueno, si habéis hecho... Sí. ¿Perdón? Se practica, bueno, hay muchos libros o hay sitios web donde el candidato puede practicarse. Es algo que, según nuestra experiencia, se puede mejorar. Es lo que iba a decir. Si lo habéis hecho muy bien todos los tres, bueno, enhorabuena, podéis ya participar. Por supuesto, las preguntas a veces son más difíciles y hay que responder bastante rápido. Si no lo habéis hecho correctamente, no os preocupéis, hay manera de hacer muchos test y mejorarse. Y es lo que hace la gente que está preparándose para las oposiciones. Bueno. Perdona que te interrumpa, pero Sí. me parece interesante porque lo ha comentado antes, que como veis no es estudiarse 500 temas de no sé cuántos, sino que es la capacidad de pensar, razonar, ser lógico, etcétera. Entonces eso se aprende probando, entendiéndolo, etcétera, pero no es tan sustantivo de estos 5 manuales o estos 200 temas que hay que cantar. Entonces es más de ser capaz de saber utilizar la información que te dan o el razonamiento, etcétera. Y por supuesto podéis hacerlo ahora también, podéis entrar en este sitio web y hacerlo sin ni siquiera estudiar, solamente para ver el score que vais a conseguir. Y por supuesto, después de unos meses, unos años, podéis hacerlo de manera más seria, decimos. Bueno, eso era la segunda fase, la primera fase. La segunda etapa se llama E-Tray. Es bastante parecida a la primera. Hay también preguntas con respuestas, ¿cómo se dice? Multiple choice en español, de opción múltiple, para saber priorizar. Y bueno, la última fase, la fase final, es el centro de evaluación de los candidatos y en esta fase
Bueno, medimos exactamente las 8 competencias llave que queremos que los empleados, los funcionarios en la Unión Europea tengan. Se trata de pruebas de más o menos mediodía. Damos a los candidatos un caso práctico, también a un ejercicio de grupo para ver cómo es la interactuación de los candidatos entre sí. También hay una entrevista y también los candidatos tienen que hacer una presentación oral de más o menos 15 minutos con una preparación muy breve de media hora. Y esas son las competencias que medimos: análisis y resolución de problemas. Las competencias de comunicación, es muy importante saber comunicar de manera concisa y clara. Bueno, calidad de los resultados, aprendizaje, la capacidad del candidato de aprender rápido y desarrollar sus competencias. Priorizar también es muy importante. A veces tenemos que hacer muchas cosas en el mismo momento, así que es muy importante saber poner orden a lo que tiene bastante importancia. Resiliencia también es muy importante para combatir el estrés. Trabajar en equipo también es muy importante, y el liderazgo, por supuesto, para ver las personas que podrán liderar su equipo y las unidades de una institución. Bueno, esos son un par de información sobre las oposiciones. Ahora quería hablar sobre nuestro programa de prácticas. Aquí en esta foto podéis ver todos los becarios en un periodo de práctica de hace un año. Como he dicho en el principio de la intervención, la Comisión Europea tiene el programa más amplio de prácticas en todo el mundo en el sector público. Es un programa que tiene casi 60 años de vida. Ha empezado en 1960 con 3 becarios y ahora recibimos unos 1.800 becarios cada año. El sitio web donde podéis encontrar toda la información está aquí, f.europa.eu/stage. Stage es el término de prácticas en francés, y en nuestra jerga es el término que usamos para describir las prácticas. Es un programa que tiene mucho éxito. Vemos que los becarios, por supuesto, ganan una experiencia laboral muy importante en una organización internacional con un ambiente multicultural. Son prácticas remuneradas. Reciben los becarios unos 1.200 euros por mes, que para Bruselas es un importe bueno, que les permite estar en Bruselas o en otras ciudades durante los 5 meses de las prácticas. Hay 2 periodos de práctica. El primer periodo es en octubre hasta febrero y el segundo de marzo hasta julio. Las solicitudes tienen que ser enviadas vía esta página web en enero para el periodo de octubre. Así que si vosotros estáis libres en octubre de 2020 y si tenéis ya vuestro diploma, podéis ir a nuestra página web en enero del año próximo, de 2020, y enviar vuestra candidatura. Desafortunadamente, para el periodo que empieza en marzo, las solicitudes ya se han enviado en septiembre. Bueno, ¿quién puede participar? Este programa es abierto no solamente para los nacionales de la Unión Europea, sino a todo el mundo. Así que tenemos becarios que vienen de China, de Nigeria, de los Estados Unidos, de Chile, de muchos países. Por supuesto, la gran mayoría de los becarios son de nacionalidad europea. Es muy importante saber que es necesario tener ya su diploma universitario para empezar. Podéis enviar vuestra candidatura en enero. Sin embargo, para empezar la práctica tenéis que haber ya terminado vuestros estudios. La manera la hemos visto: entrar en la página web de la Comisión, y donde la gran mayoría de los becarios están en Bruselas, como hemos visto en esta foto. Sin embargo, hay unos puestos en otros países. Por ejemplo, nosotros aquí en Madrid tenemos una becaria que está con nosotros en nuestra representación.
El procedimiento de selección es bastante sencillo. Tenéis que enviar vuestra solicitud con datos académicos, profesionales, personales. También redactar una carta de motivación. Y hay un sistema de puntuación que se basa en la experiencia del candidato. En nivel de educación, si tenéis un máster, tenéis más puntos. Si tenéis un doctorado, aún más. Las habilidades lingüísticas, por supuesto, son importantes. Experiencia laboral, si ya habéis hecho una práctica o si habéis trabajado en algún lugar, es posible tener un punto más. El perfil internacional es muy importante. Si habéis hecho un Erasmus, es una prueba de que podéis os podéis adaptar en un ámbito, en un equipo multicultural. Así que damos más puntos por los perfiles que tienen una dimensión internacional. La motivación también en vuestra carta es importante. Y finalmente hay otros puntos que vemos, como las habilidades informáticas o organizativas. Si tenéis publicaciones, también se toma en cuenta. Con respecto a las estadísticas, a mí me gustan mucho los números y aquí vemos unos más. Las nacionalidades más representadas, muy bien para vosotros, son los españoles y los italianos. Los menos representados son, bueno, por supuesto, los pequeños países de la Unión Europea, Malta o Luxemburgo. La gran mayoría, un 92% de los becarios tienen ya un máster, un 21% han hecho ciencias políticas o relaciones internacionales, un 20% han hecho derecho. Sin embargo, hay muchos economistas, gente que ha estudiado estudios europeos, hay de todo, hay médicos, hay arquitectos, traductores, informáticos, de toda gente que ha estudiado muchas diferentes cosas. Muy importante, ¿para qué sirve el periodo de práctico? Tenemos datos muy interesantes. Aquí vemos que un 44% de los becarios reciben una oferta de trabajo antes del final del periodo de sus prácticas. Esa oferta puede venir dentro de la comisión para por ejemplo, recibir un contrato un poquito más fijo de otra institución. Sin embargo, la gran mayoría de las ofertas vienen del sector privado, de fuera de las instituciones. Para nosotros eso es una prueba de que el programa de prácticas se valora mucho en el sector privado y es algo que nos hace sentir muy orgullosos y muy satisfechos de nuestro programa. Bueno, para terminar vamos a ver, y antes de pasar al Cuerpo Europeo de Solidaridad, vamos también con el tiempo, pero quería un poquito mostrar cómo es trabajar, cómo es la experiencia de unos compañeros trabajando para la Unión Europea. Un pequeño vídeo de solo 2 minutos. My job is very, very challenging. Every day you're facing new issues, you're facing new topics. The working environment that we're in really is unique because of its diversity. And you actually get to work with all those people that are coming from different countries. And it's so interesting just to be in this multicultural environment. You know you're doing an important job, and you're doing a job that tries to make the world a better place. Actually, how many people can say that what they do Impacts the lives of more than 500 million people. You're really where the decisions are being taken. There's a long list of things. Protecting the environment, helping create jobs. Supporting research and innovation. Fighting poverty and promoting equal opportunities. I was both amazed and surprised to see The vast array of different jobs that are actually on offer. I work with lawyers,
prosecutors, translators, policy officers. economists, scientists. there's such a great offer in terms of training that you are strongly encouraged. To learn and grow throughout your career. I could describe my colleagues as very professional. They are very committed. They are also having a lot of fun. I think that we do make a difference in the lives of not only Europeans, but globally speaking. It's the opportunity of a lifetime. Ah, it's okay. Shall I do this one again? No, I will not move. Okay. Pues, perdón, era en inglés. Espero que todos hayáis entendido lo que estaban contando los compañeros como prueba del multiculturalismo de nuestras instituciones y bueno, creo que es un lugar muy interesante para trabajar. Bueno, volvemos a la presentación. Muy rápidamente voy a hablar sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad. No sé si lo conocéis, lo habéis ya escuchado, este término, este programa. No, bueno, es un programa bastante nuevo, tiene solamente 3 años de vida y ya son unos 30.000 los europeos que han participado. España también es un campeón de participación. Vemos que cada vez que hay programas de movilidad, España es uno de los países que más participación tiene en estos programas. Son casi 3.000 los españoles que han participado ya. Es un programa que ha tenido tanto éxito que la Comisión Europea quiere aumentar considerablemente el presupuesto. Bueno, ¿qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad? Es un programa que se ha abierto a los jóvenes de 18 hasta 30 años que tienen la posibilidad, tanto en su propio país o, lo que es más frecuente, en otro país de la Unión Europea, de viajar y quedarse entre 2 y 12 meses, vivir en este otro país y ayudar a comunidades que lo necesitan. En proyectos como ayudar a la integración de refugiados o ayudar en zonas de terremoto, de ayudar a la reconstrucción de edificios y proyectos como tal. Es muy importante porque, en primer lugar, los jóvenes que participan tienen la oportunidad de ayudar a esas comunidades que lo necesitan y, por otro lado, ganan experiencia profesional, experiencia que se puede valorar mucho a la hora de buscar un trabajo tras esta experiencia. Nosotros queremos involucrar hasta 100.000 jóvenes hasta 2020. Es un objetivo que hemos fijado, así que hemos aumentado en nuestra aportación el presupuesto en este programa. Y el programa tiene un presupuesto bastante alto porque nosotros pagamos los costes de viaje, los costes de alojamiento de los participantes y también damos dinero de bolsillo para el periodo que se quede el joven en el otro país. Podéis encontrar información en la página web de nuestro portal de juventud y en cada país hay una agencia, una organización que es responsable para la gestión del programa. En España es INJUVE. Podéis encontrar mucha más información en la página web de INJUVE o también enviar un email a esa dirección que os dejo aquí. Bueno, siempre un testimonio es mucho más interesante que lo que diga yo, así que os voy a mostrar un último vídeo muy corto de 1 minuto sobre el Cuerpo Europeo de Voluntariado. Es la historia de Gemma, que, bueno, como vais a ver, estuvo en el Reino Unido. Hemos hecho un vídeo para promover estas historias en una campaña que hemos hecho muy recientemente. Esa vez es en español. Seguro que alguna vez has sentido ese momento de necesito un cambio.
Pues en mi caso esa sensación no fue pasajera. Así que decidí dejar mi carrera como administrativa e irme de voluntariado. El Cuerpo Europeo de Solidaridad me dio la oportunidad que estaba buscando. Un año de voluntaria en el Reino Unido, en una asociación para jóvenes. Fue felicidad pura. Poder ayudar a los que se acercaban a la asociación, crear talleres, juegos, ayudarles con sus vidas. Me di cuenta de que era más que el trabajo que estaba buscando, era mi vocación. Ahora, de vuelta en España, me estoy formando en este ámbito. Quiero tener mi propia asociación de voluntariado. Y mientras llega ese momento, estoy colaborando en otras ONGs, aprendiendo con los mejores. Entre todos, ayudamos a jóvenes en riesgo de exclusión social a solucionar sus problemas del día a día. Créeme, si eres voluntario una vez, acabarás repitiendo. Bueno, es importante mencionar que no se necesita un diploma universitario. Hay jóvenes de 18 años que participan. Podéis hacerlo por 2 meses durante vuestra pausa de verano o en cualquier momento. Bueno, con eso concluyo y bueno, soy abierto a cualquier pregunta que tengáis sobre todo lo que hemos hablado esa mañana. Muy bien, muchas gracias. Luego te aplaudimos fuertemente porque creo que ha sido muy interesante y espero que haya sido muy informativo. Mucha información, está todo online y de todos modos si tenéis alguna duda me lo preguntáis. No sé si esto se está grabando, si tenemos el visto bueno lo subiremos y no sé si la presentación lo veremos, al menos los links, etcétera, yo os los puedo dar. Y muchísimas gracias, Yanis, porque creo que es una oportunidad para hacer muchas cosas y la Unión Europea hace tantísimo que si os interesa, ahí lo tenéis. Si queréis hacer preguntas, levantáis la mano, vamos viendo. Hay un botón aquí rojo que podéis dar, en el que sale una persona hablando, así os oímos todos. Y si tenéis alguna pregunta, adelante. Habías dicho que había una posición generalista por año y que luego había oposiciones concretas. ¿De las concretas sabes más o menos cuántas hay o no? ¿Cuántas hay por año? Sí, o... Creo que hay más de 15 o 20 oposiciones por año, hay muchísimas. Hay que entrar de manera bastante habitual en el sitio, en la página web, donde podéis también ver la programación para el próximo año seguro, igual más. Entonces podéis ver si, por ejemplo, estás estudiando economía, podéis ver que en, no sé, junio de 2020 habrá una oposición para 30 o 40 puestos de trabajo. Vale, gracias. Hola. Yo te quería preguntar que si en el programa, bueno, en el Cuerpo Europeo Solidario, los meses que te puedes ir, ¿de qué dependen? O sea, si no quieres coger 12 meses enteros, pero tampoco quieres coger solo 2, ¿los coges a tu criterio? No, es entre 2 y 12. Tú puedes elegir el periodo que te interesa. Puedes, por supuesto, hay que encontrar un puesto de trabajo que te interesa y esta empresa o esta organización que está dando la oportunidad de hacer el voluntariado tiene que ofrecer el mismo periodo de meses que tú quieras. Entonces, por ejemplo, vía el INJUVE que hemos visto, vas a ver una lista de todas las ofertas de voluntariado en toda Europa y puedes elegir la que te interesa y el periodo que te interesa. O sea, tú aplicas a la que te interesa. Sí. Y, o sea, ¿hay un plazo inicial para presentar una solicitud a lo que quieras hacer? O... Bueno, ahí no sé exactamente los detalles, pero hay que hacerlo bastante de antelación para que se cumplan todas las modalidades que tienen que cumplirse. Primero y después. Bueno, yo grito. Te quería hacer una pregunta sobre el tema de idiomas, porque has dicho que tenemos que tener, bueno, por ejemplo, español e inglés, pero también computaría en habilidades lingüísticas un idioma, por ejemplo, asiático.
para cumplir el requisito de 2 idiomas, tienen que ser 2 idiomas de la Unión Europea. Así que en las oposiciones casi nunca pedimos idiomas de otros países. Sin embargo, bueno, si conoces chino, es algo que te va a ayudar mucho en encontrar un trabajo que tiene que ver con China, por ejemplo, dentro de las instituciones. O también es algo muy importante, si puedes comprobar el conocimiento de chino, es muy importante para el periodo de prácticas. Porque, bueno, es una competencia que es bastante rara, que no la encuentran a menudo, así que sí pienso que tienes una ventaja competitiva bastante buena. Sí. Que estabas hablando sobre el cuerpo de solidaridad y lo que has hablado del tema ha sido muy breve. Los requisitos respecto a participar en el programa has dicho que habían listado ofertas y demás, y tú vas eligiendo. ¿Los requisitos son muy concretos y cada oferta tiene sus propios requisitos a nivel de estudios, a nivel de formación y demás, o cómo funciona la cosa? Sí. Bueno, hay que ser nacional de la Unión Europea, es el primer requisito, estar dentro de esta franja de edad. Y bueno, cada puesto sí que tiene unos requisitos, pero en la mayoría de los casos no son muy exigentes. Por ejemplo, si vas a Alemania y tienes que ayudar en, no sé, en la escuela, tienes que hablar alemán. Así que hay unos pocos requisitos que tienen que ver con la naturaleza del trabajo, pero como es un programa que se ofrece a jóvenes, no hay, por ejemplo, muy detallados requisitos de experiencia profesional. Esto no. Vale, gracias. Sí. Yo quería preguntar, has dicho que respecto a las prácticas que ofrece la Comisión Europea, cuando concluye el periodo, la propia Comisión Europea puede ofrecerte una oferta de trabajo, y ese trabajo sería indefinido, temporal, de otra índole. Indefinido no, será temporal. Vas a ser agente contractual o agente temporal. Hay unas diferencias muy pequeñas entre los dos tipos de contrato, pero para tener un contrato indefinido o de funcionario, la única manera es de aprobar una posición. No hay otra manera de empezar a trabajar como funcionario. Y hacer las prácticas no es incompatible con hacer posteriormente la oposición, ¿verdad? No, nada que ver. No. Puedes hacerlo incluso durante la práctica o justo después o antes. No tiene nada que ver. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, has hablado del periodo de prácticas, pero de la Comisión Europea, pero ¿en qué tipo de cosas consistirían las prácticas? O sea, ¿qué tipo de cosas, habilidades aprendes ahí? O sea, no sé si... Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que cada becario gana de su experiencia, de su práctica, depende de él mismo, de lo que él está dispuesto a ofrecer a la unidad donde está trabajando, pero también a sus compañeros. Bueno, yo no puedo mentir, hay lugares donde el becario es un miembro del equipo y está haciendo exactamente el mismo trabajo que los demás compañeros. Es decir, que tiene las mismas responsabilidades. Yo, por ejemplo, he hecho una práctica muy interesante, estaba en la Dirección General de Competencia, incluso he redactado unas decisiones de competencia, por supuesto con mucha supervisión de mis compañeros. No puedo descartar la posibilidad que haya becarios que ellos o sus compañeros no tienen mucho interés para usar la presencia de esos becarios. Depende siempre de ambos lados, pero en la mayoría de los casos es un programa que beneficia mucho a ambas partes. Una cosa, porque conozco a mucha gente que ha hecho estas prácticas, yo no. Yo creo que lo intenté y no hace 1000 años y no me cogieron, cosas de la vida, y acabé aquí. Que ese ambiente permite conocer, aparte de que si vas ahí hay muchísimos y conoces a mucha gente, también os permite conocer de primera mano, independientemente de... Yo he tenido amigos que han trabajado
como animales y han aprendido un montón, y otros que tenían menos carga de trabajo. Pero lo que sí que aprendes es también un poco esta Unión Europea, que es como muy grande, que son las direcciones generales, donde está la Comisión, el Parlamento, las relaciones, digamos, te empieza a dar un conocimiento de primera mano de cómo funciona y luego de las múltiples oportunidades que te ofrece, ¿no? Y eso muchas veces las prácticas, cuando son instituciones como estas o cuando estáis en empresas o en ministerios, y también las prácticas curriculares aquí, te permiten un poco saber qué oportunidades hay, que están ahí, que si te metes en la web o lo que sea, las conocíais, probablemente esto del voluntariado europeo está en el INJUVE, lo podéis haber visto, pero a lo mejor la gran mayoría no lo conocíais, ¿no? Entonces, estando ahí dentro, te permite desarrollar eso y luego que en la óptica esta de la movilidad, el irte a Bruselas, el buscarte casa, el hacerte una vida y el ir a trabajar, etcétera, ya solo eso como crecimiento de habilidades personales, de comunicación, independientemente del trabajo luego concreto que hagas, yo creo que es una experiencia vital, un poco, si queréis, como la continuación del Erasmus realmente, ¿no? El Erasmus en las universidades a las que iréis, algunas estarán mejor, peores, habrá mejores profesores o peores, como en todos los lados, pero ya solo la experiencia de ir, de ver cómo funciona otro sistema, de conocer a nueva gente, etcétera, pues eso es un aprendizaje, yo creo que muy importante y muy compatible con los conocimientos académicos y profesionales. Mejorar las competencias lingüísticas también es algo que lo vas a conseguir sí o sí. Bueno, yo tengo la duda de si a la hora de hacer el voluntariado es necesario saber el idioma del país de destino. Si, por ejemplo, yo me fuera a Grecia, necesitaría saber griego o con un idioma complementario me vale. Eso también depende del puesto del trabajo en particular. Por ejemplo, bueno, hay muchos países donde se hablan muchos idiomas extranjeros y se suele comunicar entre compañeros en inglés, por ejemplo. Grecia es uno de esos países. Si puedo criticar un poquito nuestro país aquí, diría que en España sería un poquito más difícil trabajar aquí sin hablar el castellano, pero bueno, depende siempre del específico, las especificidades de cada puesto de voluntariado. No puedo decirte sí o no, depende del puesto. Vale, gracias. Normalmente sí, pero hay que ver las especificidades del trabajo, sí. Yo diría que hablando un buen inglés, una gran mayoría de los programas, de los puestos, serían interesados, sí. ¿Alguien más? Bueno, están mis datos si queréis enviar un email o seguirnos en Twitter para novedades sobre Europa. Adelante. Gracias. Oye, pues muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias.